El señor Rosales, desde allá, vamos a inaugurar esta forma así a distancia de las placas que tienen que ver con casos a nivel mundial, ¿no? Casos y muertes a nivel mundial. Exactamente. Es la continuidad de lo que hicimos el sábado pasado. Si hubiera estado en el estudio, hubiera pasado por detrás tuyo, Adrián. Exacto, como todos los sábados. Le hubiera sacado el puntero al doctor Cini y estaría ahí en la pantalla señalando. Pero bueno, las cosas cambian. Lo que venimos haciendo, lo conversamos con el doctor Cini, con el doctor Debag, es un comparativo de los números que nos ubican lamentablemente, y ya es una tendencia, ya está. Sí, son 3 semanas, 4 semanas, ya está en el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Toda la región, no es la Argentina solamente, pero los números son particularmente complejos en la Argentina comparativamente con otros países. Si vamos viendo las placas, sí, si te parece, Adrián. Ahí están. Mira, ¿te acordás lo que hicimos la semana pasada? Sí. En la primera columna tenés los casos confirmados de los 7 días, es decir, de la semana que termina el 15 del 8. En la segunda columna, es decir, el 15 de agosto. Sí. En la segunda columna, los casos confirmados durante la semana que termina el 22. Bueno, si te pones a ver, la flechita final son los países que crecieron en casos y los países que decrecieron en casos. Tanto Estados Unidos, Brasil como Colombia decrecieron, la India, Perú y Argentina crecieron. Sí. Y en la última columna tenemos el comparativo por millón. Hasta la semana pasada la Argentina tenía menos por millón que Estados Unidos, aunque estaba cerca. Ahora superamos a Estados Unidos de casos semanales por millón de habitantes. Nos aproximamos al Brasil, estamos muy cerca del Brasil, y todavía lejos de Colombia y de Perú, que Perú es el más complicado en la región de casos por millón de habitantes. Estos casos confirmados, es decir, personas que han sido testeadas positivas como coronavirus. Otra placa, si me permitís, Adrián, sí, esta es trágica, ¿no? Esta es una placa que a mí particularmente, yo te la diría, Adrián, como corresponde, diciendo números, pero siempre que hablemos de esto hay que recordar que la tragedia que estamos viviendo, querido Adrián, estamos hablando de muertos por semana y comparativos y números, mirá la enormidad de muertos. La primera columna, los acumulados de la semana anterior, la segunda columna, los acumulados de la semana que termina en el día de hoy, y ahí la Argentina está en el lugar 7º en el mundo, pero lo complicado es la variación de una semana a la otra. Mirá los números, Estados Unidos decreció en cantidad de muertos en un 1,8%, Brasil exactamente el mismo decrecimiento, la India creció, México decreció y mucho de una semana a la otra, Colombia decreció bastante, Perú decreció mucho y la Argentina un crecimiento importante, 14% de acumulados, de fallecidos acumulados durante la última semana. Y pasamos a la última placa, que esta nos marca a dónde está ubicada la Argentina en el dato más trágico, más terrible, que es el de las muertes, respecto del mundo. Es una tendencia que se viene registrando. La Argentina pasó de 124 muertos por millón de habitantes la semana anterior a 149 muertos por millón de habitantes, es un crecimiento del 20% en una semana, muy alto, y el mundo creció en su conjunto un 4%. Es decir, claramente, como nos viene señalando el doctor Debag, el epicentro del virus está por estas tierras, por la región, y en la región, la Argentina, en esta semana, es la que tuvo el desempeño más complicado en contagios y muertos por habitante. Sí, la verdad que los números son, como decía recién Luis, obviamente uno dice son números, pero son vidas. Sí, Claudio, te escuchamos. No, impresionante, digo, la cantidad de muertos por millón. Me acuerdo cuando el presidente habló la última vez, teníamos creo que 70 muertos por millón de habitantes. 77, doctor, 77. Eso es, estamos en 240. Hemos duplicado, ¿no? Estamos en 140, creo, sí.
140. 140, perdón, dije 200, perdón. Hemos duplicado y es relativamente hace poco cuando habló el presidente, muy poco. Sí, sí, Es sí. decir, se ha acelerado, ojalá, y esa era la pregunta inicial que yo le hacía al doctor Debag, ¿cuánto más va a durar esta larga meseta de números complicados? No podemos decir que estemos en una espiral de aceleración como la que vivieron otros países europeos, sobre todo que fue muy rápido y muy en ascenso, pero es una meseta complicada y muy larga, doctor Debag. Muy larga y alta, al gusto de haber pasado ya estos más de 150 días desde comenzada. O sea, esto sí es una realidad, no se puede esconder. Y bueno, y esperemos sí que en las próximas semanas esto empiece a disminuir. Pero es no solo una meseta prolongada, sino que también es alta para el gusto que uno quisiera tener en predicciones que pudieron haber existido. Perfecto. Gracias, Luisito, por este informe. La verdad que muy completo y también muy, cuando uno lo ve todo junto, tiene dimensión de lo que pasa acá y también lo que está pasando en el mundo.